Mi nombre es David Martínez. Actualmente, y bueno, desde hace pues 8 meses más o menos, no llega, cambié de sector totalmente, me incorporé a una empresa del recambio de la automoción, principalmente para vehículo industrial. Ocupo actualmente desde hace nada recientemente el puesto de gerente y bueno, la verdad es que muy contento. Pues actualmente es una sociedad, es una empresa que falta muchísima organización. Entonces ahora mismo, recientemente en este puesto, sinceramente llevo una semana y claro, quiero abarcar demasiados, ¿no?, departamentos y más con los distintos conocimientos que estamos tocando, ¿no?, en los distintos módulos del máster. Dices, de esto quiero hacer esto, de financiero quiero hacer esto, de ventas quiero hacer esto, de comercial quiero hacer esto, de tecnologías quiero hacer esto. Quizá la venta me interesa mucho, es un tema que está un poco dejado porque hubo que hacer unas modificaciones en lo que es concretamente de una zona de ventas. Entonces, claro, hay que recuperar y sustituir esa venta de manera urgente. Bueno, pues el programa concretamente yo ya intenté el año pasado porque llevaba tiempo queriéndolo hacer, o sea, pienso que es fundamental, uno puedes crecer, sí, la experiencia es muy importante en el día a día, pero actualizarse, las formas nuevas de gestión, de procesos, de todo es fundamental. Entonces, yo sabía que ahí estaba quedándome un poco rezagado, ¿no? Bueno, el día que me apunté me sentí como diciendo, ya estoy, ya lo he conseguido, ya lo he hecho y voy a tirar para adelante y lo voy a hacer, ¿no?, a pesar de horarios, de familia, de todo, ¿no? Es un sacrificio, es un esfuerzo. Pero estoy contentísimo, o sea, a nivel profesional incluso me pilla en este momento en el que a mí me da mucho soporte y mucha confianza, ¿no?, para afrontar este reto nuevo, ¿no?, tener esta posibilidad, ¿no?, de estos conocimientos que estoy adquiriendo ahora y tanto de profesores como de compañeros, que me resulta pues, muy motivador y es un instrumento que a mí ahora en mi día a día me da mucha fortaleza y confianza, ¿no?, para este proyecto. Bueno, a ver, la verdad es que en los descansos, ¿no?, que hacemos, ¿no?, en los cafés que nos tomamos, a ver, también lo utilizamos un poco para desconectar, reírnos, ¿no?, y si comentas tu caso, de tu empresa, de cómo lo llevas, de tu gestión, la verdad es que conoces a personas que son verdaderos máquinas, ¿no?, que dices, qué tío, ¿no?, qué empresa él ha creado, ha sabido llevar y cómo lo lleva y qué bien y qué humilde, ¿no?, qué bien lo lleva, ¿no?, entonces, bueno, conoces diferentes perfiles, diferentes tipos de empresas, que muchos, bueno, realmente mi sueño y lo que a mí me hubiera gustado es tener una empresa, ¿vale?, que no lo descarto todavía, ¿no? De hecho, con el proyecto este que nos hemos juntado, con las 4 personas que nos hemos juntado, 2 o 3 de ellos dijimos, a ver si esto no se convierte solo, no queda solo en un proyecto de máster, ¿no?, y conseguimos hacer algo. A mí eso me encantaría. Aparte de que también, pues por ejemplo, yo con Juanlu, a nivel de compañero, ¿no?, de tema de empresa de transportes, pues claro, está muy vinculado a la empresa con la que yo trabajo, ¿no?, de hecho es cliente nuestro. Pues bueno, ayer estuvimos hablando de cómo crecer juntos, ¿no?, y cómo colaborar. Con otra compañera, como Rosa, está hablando ahora mismo también, de la posibilidad de conocernos, o sea, que todo eso es muy positivo, muy bueno. A ver, ahí, pues, a ver, tienes que escuchar mucho, ¿no?, tienes que salir, tienes que conocer y no puedes dejar de formarte, ¿no?, de participar y apuntarte a este tipo de cursos, de formaciones, de donde conoces ya no solo gente, sino conoces opiniones, conoces formas nuevas, conoces de todo y que te abren no solo a nivel formativo de conocimientos, sino de cómo ser, de cómo escuchar. Está claro que la formación es básica, fundamental, ¿no?, y poder aplicarlo, pero la relación humana, ¿no?, es muy importante.